tal, mi Rafa? ¿Cómo andas? Bien, bien, Eduardo. Muchas gracias Fíjate, por tu... te acordarás cuando tuvimos la charla en Tepic de la reforma fiscal y platicábamos el tema de las plataformas digitales. Es un tema de auge ahorita porque pues, acaba de arrancar la obligación en junio. ¿Quiénes son las empresas o en qué momento empiezan a ser reguladas este tipo de empresas de plataformas digitales? Pues bien lo dijiste, Eduardo. Ya lo tocamos ese tema hace aproximadamente 6 meses. Diciembre, así es. En ese tiempo todavía no creíamos cómo iba a estar el mecanismo de la recaudación, ¿sí? Pero a pocos días de la entrada de esta nueva contribución, en la cual, para mi punto de vista, era una necesidad, porque había una disparidad en cuestión de cómo una empresa mexicana que proveía ese servicio como el del cable o el de la televisión digital, competía con una internacional, ¿no? O sea, cómo la internacional venía aquí, hacía sus negocios y se llevaba su dinero, ¿sí? Entonces, sí, para mí fue una reforma aceptable. O sea, antes de esta reforma, el contribuyente o la empresa extranjera, como no era o no tenía, digamos, establecimiento en México o una forma de acuerdo a las leyes que paguen sus contribuciones, entonces obtenía ingresos en el país y no pagaba ni un impuesto. No, se llevaba todo el dinero. Se llevaba todo el dinero a costa y lo peor, no, la persona que pagaba ese costo, ese gasto, no tenía una forma de deducirlo. Okay. ¿Sí? Y eso era tanto un estado de indefensión para el contribuyente que pagaba esos servicios aquí en México y recibía el servicio aquí en México, y la empresa extranjera se llevaba sus recursos, ¿no? Entonces, para mí fue una reforma acertada dentro del punto de vista recaudatorio y de una economía informal, digital, que no se estaba regulando. Fíjate que dices un tema muy importante y para mí trascendente, el tema de la economía informal. Muchos pensamos que la economía formal es la que está en los tianguis y es eso, pero también a nivel internacional teníamos unos extranjeros que tenían una riqueza en el país y no pagaban impuestos. Claro, ¿no? Es una economía informal digital, le podríamos llamar, ¿no? Y bajo esa tesitura yo te podría decir que ese extranjero que se estaba llevando el recurso, o sea, no lo retornaba a México. O sea, se lo llevaba y lo aplicaba en su país de origen, un paraíso, ¿no?, fiscal, o al que tenga unas bondades fiscales que totalmente, ya podríamos hablar de los tratados para evitar la doble tributación. Probablemente pagaba el impuesto allá, ¿no? Pero a menor escala. O a menor escala. Aquí en igualdad de competencias, debería de que las empresas mexicanas al mismo servicio debería aplicarle los mismos impuestos a todos. Por ese sentido, general, ¿no? Creo que está muy acertada, comparto contigo la reforma, pero estos contribuyentes extranjeros, entonces, ¿cómo empiezan a tener esa regulación? ¿Qué les exige ahora nuestras leyes? Bueno, la autoridad dentro de esta reforma está regulando que se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes, que tengan un domicilio, okay, que estén localizables, que tengan un representante, ¿sí? Para que en un momento dado, bajo esa obligación, ellos puedan ya tomar, y las obligaciones que va a tener también es de mandar un listado de manera mensual, okay, ¿sí? De todas las operaciones que celebró en México con todos los usuarios. Okay. Estamos hablando que va a estar informando a través de una declaración informativa quiénes son los contribuyentes que utilizan su plataforma para obtener ingresos. Y los montos que recibió de cada usuario. Excelente. ¿Sí? ¿Cómo va a identificar? Mira, Eduardo, eso es una medida que, ¿cómo va a identificar que el usuario recibió el servicio en México? Bueno, uno cuando contrata los servicios de Netflix, de Amazon, cualquier tipo de servicio que es un proveedor extranjero, uno asienta sus datos, su número de teléfono. Sí, es una forma de identificar al beneficiario, ¿no? Si yo asiento que tengo una alada de Guadalajara, una alada de Nayarit, una alada de México, automáticamente la autoridad se va a dar cuenta que es un servicio prestado en México. Okay. Y automáticamente la operación va a tener que tener un gravamen aquí en México, ¿no? Que tú pongas una tarjeta que la emitió un banco mexicano. Entonces, por default, sabes que estás recibiendo, ¿no? La IP. Okay. Tú sabes que esto ya, el tema de la IP a nivel ya mundial, saben, pues es una dirección. Dice Andrés Manuel, los robots, ¿no? Los robots que te están identificando dónde están saliendo esa señal, pues también la IP te va a dar la orientación de que ese servicio está en México. Con todas estas cualidades, el extranjero que tiene la plataforma, entonces deberá tener la obligación de causar el impuesto a sus ingresos. Exacto. ¿O a qué va esa situación? De que se identifique esas operaciones. Ajá. El impuesto al valor agregado es el primer impuesto al cual va a estar sujeto.
le va a cobrar un impuesto al agregado adicional al servicio que estaba otorgando, ¿no? Okay. Si un servicio normalmente costaba 1,000 pesos, por ejemplo, tú pagabas tu mensualidad de Netflix, que debes de tener Netflix, me imagino, ¿verdad? Sí, no, con los niños en casa es imposible no tener. Entonces, tú pagabas tu mensualidad de 1,000 pesos, tu próximo facturación o tu próximo recibo va a llegar de 1,160. Okay. El proveedor te va a agregar el impuesto al agregado y ese impuesto al agregado es el que va a entregarle a la autoridad cada mes. Okay. Entonces, por el momento, esta primera reforma, por decirle de una manera, a mi entendimiento, va encaminada a que solamente el IVA es lo que causa el extranjero. El extranjero, sí, es correcto. Todavía no hay un tema de impuesto sobre la renta a ellos. Nada más. Posiblemente por los tratados de doble tributación. Exactamente, porque la base agravable para la fuente de riqueza, pues ya verían en su país de origen. Porque ¿no? como sabemos, tanto tú como yo que somos contadores, pues el IVA es un impuesto que normalmente se causa en México y no necesariamente en todos los otros países del mundo. Tienen ese impuesto al agregado. Entonces no habría forma de que se lo llevara a otro país para acreditarlo. Entonces aquí se genera, es un impuesto trasladado y lo que haya cobrado el usuario final, ese es el que va a enterarle a la autoridad cada mes. Bueno, a través de la experiencia que tenemos, sabemos que las plataformas son las que cobran e intermedian al quien ofrece este servicio o producto, ¿no? Parte también de esas obligaciones, y si me equivoco, corrígeme, pues el tema de que les va a retener los impuestos a esos contribuyentes. ¿De qué manera estos contribuyentes van a poder acreditarse ese impuesto? ¿La plataforma está obligada a hacer algo adicional? No, la plataforma simplemente es, o sea, el que está dando el servicio va a expedir un comprobante con las reglas generales que el SAT va a sacar. Okay. ¿Sí? Ese comprobante va a ser un CFDI como el que conocemos, una factura como la que conocemos normalmente, ¿sí? Con sus requisitos especiales para poder expedirla y que ese IVA que tú estés pagando a ese proveedor extranjero lo puedas acreditar dentro de tus contribuciones, ¿sí? Pero esas reglas ya están emitidas y el extranjero tú le vas a dar tus datos y el extranjero te va a expedir ese comprobante. Sí, y cuando en ese caso la plataforma extranjera sea intermediaria, obtenga el recurso de la venta o la prestación del servicio, lo que se haya dado a través de, ellos retendrán el impuesto, ¿no? Estamos hablando, no recuerdo, del 8%. Ahí estamos hablando ya del intermediario, que usa esas plataformas. Así es. Ahí es una regulación especial para los que usan ya esa plataforma, porque ahorita estaban regulados conforme al régimen que ellos elegían, pero ya hay un capítulo especial para que sean regulados por los ingresos que obtengan por usar esas plataformas. Usar plataformas digitales, ¿no? Es correcto. Okay, excelente. Es correcto. Pero también entonces ya estas plataformas tendrán que cobrar por su servicio, por su intermediación, también su CFDI, expedir su CFDI, claro, ya con todos los complementos o todos los requisitos actuales en México, en donde ya mencionen también que ellos generan IVA y causan IVA para es correcto. De hecho, es una obligación del extranjero que tenga que, cuando oferte sus servicios, tenga que separar que sus costos son más los impuestos trasladados, ¿sí? Porque esa es una obligación que el consumidor debe de saber que le está cobrando un impuesto ya a partir de esta reforma del 1 de junio, ¿no? Muy bien. Entonces es una reforma que sí es necesario que el ofertante manifieste que lleva un impuesto al agregado por separado y es el impuesto al agregado. Así es. Entonces, en un resumen, digo, para entender las obligaciones de estas plataformas extranjeras, estamos hablando tienen que generar un establecimiento permanente, por decirlo de una forma, entre comillas. Por decirlo de una manera, por el domicilio donde te puedan ubicar, donde te puedan notificar, estás localizable y sepan quién eres, ¿no? Así es, el asignar a un representante legal en México para efectos de notificaciones, ¿es correcto? Sí, corrígeme si me equivoco. Ya lo tienen, la mayoría de ese tipo de plataformas ya tienen sus oficinas aquí en México, ya operan como si estuvieran como una empresa mexicana. Un domicilio y por eso simplemente no pagaban impuestos. Así es. Así de sencillo es la reforma, porque tú ves a lo mejor en cualquier cualquier torre de oficinas, puedes ver a lo mejor ya pisos completos que es el caso de Google, ¿no? Google ya tiene oficinas aquí en México y era un contribuyente en México. Él sí ya era un contribuyente en México, él les pedía sus CFDIs todo. Sí, claro. Había otras, como tú las mencionabas, como Amazon, ellos que no lo tenían. Por ejemplo, la descarga de libros, la descarga de CDs, de audio, de música, que probablemente no necesitas tener una infraestructura física en México, pero ganaban recursos de México, ¿no? Entonces ahí es una gran diferencia de una empresa mexicana que se dedica a esas actividades contra la extranjera antes de esta reforma, ¿no? Entonces había
una situación de no equiparable comercialmente Ok. y que tenían una ventaja sobre estas empresas, ¿no? Por cómo ellos no están pagando ningún impuesto y cómo nosotros Oye, sí no están sé, algo más pagando. que quieras añadir al tema de los extranjeros que tengan su plataforma digital y que obtengan ingresos aquí en México, algo adicional, Rafa. Yo he visto más que nada en ciertas plataformas un incremento considerable en los costos. Ok. ¿Sí? Para meter un gol ahorita, por ejemplo, la plataforma Uber Eats, te está cobrando ya, o sea, una cantidad más allá de la comisión y el impuesto, que en un momento dado ya eso va a retraer un poquito el uso de esas plataformas, ¿no? Así Ya es. esas plataformas tendrían que ver los mecanismos comerciales o sus ajustes en costos para poder no retraerse tanto y probablemente que no tengan un uso Digo ya. que esperemos que no sea así, digo, a que a final cuenta el usuario final somos nosotros. Claro. Y si hay un Y incremento en costos, nos repercute a quien utilizamos ese tipo de servicios. Claro, ¿no? se van a encarecer y probablemente busquemos otras opciones de O que hoy el otro plataformas. problema es que quien tienen ese tipo de activos o a través de esa plataforma obtienen ingresos, hablando ya del contribuyente específicamente, pues tendrá que reinventarse también, porque Claro. entonces a lo mejor ya no es viable hacer ese tipo de servicio a través de las plataformas. Claro, porque no estaban acostumbrados a esos costos y probablemente no se puedan adaptar. Diramos que ya no sería negocio para ellos. ¿no? Exacto. Bueno, mira, está interesantísimo. Yo creo que hay charla para más. ¿Te parece si lo dejamos para seguir platicando ahora específicamente del tema de los contribuyentes que utilizan esa plataforma Exacto. y los contribuyentes que sí están en México, que ya están reconocidos y cómo a través de estas plataformas obtienen los ingresos o qué obligaciones les generó este cambio Perfecto. a través de este cambio fiscal en la reforma fiscal? ¿Te parece? Con gusto. Va, mi Rafa, pues vamos a seguir un ratito más. Ándale pues. Gracias.